Hola, buenos días a todos, buenos días en América y buenas tardes ya en Europa. Vamos a comenzar esta sexta edición de los seminarios sobre ingeniería de bioprocesos que llevan la denominación de martes a las 13. El- los anteriores, los anteriores seminarios están grabados y subidos en la red, en YouTube y en la página web del grupo unioviedo.es/TBR Turquía, Brasil, Rusia. El objetivo de estos seminarios desde hace ya 6 años es promover la ingeniería de bioprocesos como entidad diferenciada de ingenierías de otros procesos, aprovechando el interés en la bioeconomía, en la economía circular y en los procesos utilizando materiales renovables. Y, por supuesto, intercambiar experiencias, difundir la ciencia, aprender y buscar también posibilidades de colaboración entre todos. Este año tenemos a Brasil a las 13 horas, a México a las 11:30 hora Distrito Federal, Argentina 13 horas, Chile 12 horas, Uruguay 13 horas y Colombia 11 horas. Simplemente en esta presentación breve que hago de 1 o 2 minutos, agradecer a los patrocinadores Fertiberia y Bayer y la colaboración de la Fundación Caja Rural. Gracias a todos los invitados para dar las charlas. Hemos procurado buscar personas de referencia en cada país de América, en este caso, para que nos hablase de un tema de ingeniería de bioprocesos. Gracias al grupo de investigación de Oviedo que organiza estas actividades y a Jordán Gómez en la coordinación de las actividades. Esperamos que estas jornadas del seminario y de seminarios sean útiles. La duración en cada caso será una presentación de 45 o 50 minutos y dejando unos 10 o 15 minutos para las preguntas. Agradecemos que las preguntas se realicen en el chat y al final, pues el coordinador en cada caso de cada día de estas jornadas que van desde hoy, 14 de abril, hasta el 19 de mayo, todos los martes, pues hará las preguntas que se hayan realizado a través del chat. Como decía, se graban, ¿no? Y a continuación, ya sin más, doy la palabra al catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, Manuel Rendueles, que hará la presentación del día de hoy. No lo había dicho, mi nombre es Mario Díaz y he comenzado estas jornadas hace 6 años, pero ahora los lleva sobre todo Manuel Rendueles. Gracias a todos. Muchas gracias, Mario. Como has dicho, soy Manuel Rendueles, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, y hoy vamos a comenzar pues, con la primera de los seminarios, concretamente el que nos presenta don Rafael Costa Rodríguez. Yo voy a hacer una breve introducción de su currículum para que todo el mundo pues, le conozca, ¿no? Rafael Costa Rodríguez es ingeniero de alimentos por la Universidad Federal Río Grande, en Brasil. Realizó su maestría en la misma disciplina por la Universidad Federal de Santa Catarina. Es doctor en Ingeniería Química por la Universidad Federal do Río Grande do Sul, en Brasil también, donde actualmente es profesor titular en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, siendo además una figura clave en el grupo de investigación de biotecnología, bioprocesos y biocatálisis. Cuenta con una sólida trayectoria en el campo de la biocatálisis y la ingeniería enzimática, con especial énfasis en la inmovilización y estabilización de enzimas en aplicaciones industriales. Cuenta con más de 140 publicaciones científicas y cerca de 15.000 citas, alcanzando un índice H de 60, lo que lo sitúa como uno de los investigadores más influyentes de su área a nivel internacional. Ha realizado estancias postdoctorales en el Institut Nacional de Sciences Appliquées de Toulouse, en Francia, y en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid, del CSIC, en España. Además, participa de forma activa en redes globales de innovación y contribuye como editor en revistas científicas de alto prestigio.
y actualmente centra su investigación en el desarrollo y optimización de biocatalizadores, así como en su aplicación estratégica en sistemas industriales para los sectores químicos y alimentarios. Bueno, antes de dar paso a Rafael, como ha comentado Mario, pues las preguntas que los asistentes quieran realizar, pues las pueden escribir en el chat y al final de la presentación pues las comentaremos y las discutiremos en los 10 minutos que tenemos después de la presentación. Recordar a todos los asistentes también que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Y sin más, pues doy la bienvenida a Rafael para presentarnos la conferencia titulada Enzymes as Tools for Food Processing. Enzimas como herramientas para el procesado de alimentos. Adelante, Rafael. Muchas gracias, Manuel. Primero de todo, buenas tardes a todos. Buenos días a los que están en América como yo, aunque aquí ya estamos al principio de la tarde en Brasil. Primero quería agradecer a la invitación para participar de los seminarios a profesor Mario Díaz, a profesor Manuel Genteles y a Jordan que me han invitado para estar aquí presente hoy para hablarles un poco de qué estamos haciendo en investigación. Pedirles perdón, bueno, aunque hablo español, por veces puede que una palabra en portugués esté en el medio porque hace un poco de tiempo que no hablo, así que de antemano les pido perdón si algo no quede claro y si no está claro, por favor, podéis preguntar al final y tendré el mayor placer para explicarles. Bueno, me llamo Rafael Costa Rodríguez, soy profesor aquí en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en el Instituto de Tecnología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, y hoy os voy a presentar un poco de lo que estamos haciendo en investigación en nuestro grupo, utilizando enzimas como herramientas para el procesado de alimentos, como bien ha dicho el profesor Manuel Randueles. Por favor, ¿están viendo bien mi presentación o no? Sí, perfectamente, Rafael. Muy bien. Bueno, antes de nada, me gustaría presentar dónde estamos localizados. Este es el mapa de Brasil. Nosotros estamos bien, bueno, una parte del mapa de Brasil. Estamos bastante al sur de Brasil, en Porto Alegre, que es la capital del estado de Rio Grande do Sul. De hecho, yo nací en Rio Grande, que está bastante más cerca del Uruguay que de Brasil. Estamos a 200 kilómetros de Uruguay y hacemos frontera con Argentina y Uruguay también. Así que la universidad es la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, es la principal universidad del estado de Rio Grande do Sul y está entre una de las mejores universidades de Brasil, según los índices y rankings que hay por ahí. Y de hecho es una universidad bastante buena. Yo y nuestro grupo estamos en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, el ICTA. Es el primer instituto de alimentos de Brasil. Ha sido fundado en 1958. Nosotros tenemos la carrera en Ingeniería de Alimentos y también el máster y doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. La idea de la presentación de hoy, bueno, y este es nuestro grupo de investigación, el grupo de biotecnología, bioproceso y biocatálisis. Somos 3 investigadores y profesores corresponsables por el grupo, el profesor Plinio Hertz del Laboratorio de Enzimología, el profesor Marco Ayub, que es el líder del grupo, que es del Laboratorio de Biotecnología y Bioprocesos, y yo, que soy el responsable por el Laboratorio de Biocatálisis y Tecnología Enzimática, pero de hecho los laboratorios son comunes a los 3 profesores y trabajamos bastante juntos en nuestros proyectos de investigación. La idea de la charla hoy es presentarles un poco de la biocatálisis y aplicar la biocatálisis a alimentos que, bueno, como le dije yo, estoy en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, aunque sea doctor en Ingeniería Química y ha trabajado con biodiesel en mi doctorado.
Actualmente me centro bastante en investigaciones para aplicaciones de enzima en sistemas de alimentos. Así que voy a presentarles un poco de algunos trabajos que hemos hecho aquí por estos años que estoy como profesor. La biocatálisis es una materia o un tema que se centra en otras disciplinas. Bueno, de hecho, la microbiología, la biología molecular, la bioquímica, la química orgánica, la ingeniería bioquímica, la parte de polímeros y química de superficies, todas esas hacen parte de la biocatálisis, donde se aplican enzimas en procesos industriales utilizando, de hecho, catalizadores biológicos, que serían más ventajosos que los catalizadores químicos por ser obtenidos de forma natural. ¿Y por qué utilizar enzimas en alimentos? Bueno, la primera parte es de utilizar un catalizador biológico para transformaciones químicas, o sea, de hecho, sustituir un catalizador químico o algún componente químico por un catalizador biológico, que sería más interesante para tecnología de alimentos. Las enzimas tienen una alta selectividad para sustratos de reacciones. De hecho, la enzima es capaz de reconocer a un sustrato específico en una mezcla de sustratos bastante parecidos y catalizar solamente la reacción de interés. O sea, va a buscar dentro de una mezcla de sustratos o de componentes químicos cuál es el sustrato adecuado para catalizar la reacción. Si utilizamos enzimas inmovilizadas, como muchas veces solemos trabajar aquí en el laboratorio, eso nos permite recuperar la enzima al final de la reacción y reutilizar esa enzima en una reacción, y de hecho eso también es benéfico para el costo del proceso. Y todavía también la parte de ingeniería del reactor. O sea, trabajando con reactores continuos, podemos desarrollar procesos más eficientes y productivos dentro del sistema de alimentos. Algunas aplicaciones que tenemos aquí, luego vamos a hablar de otras, que se aplican en enzimas para alimentos, serían para clarificación de zumos o jugos de frutas, utilizando pectinasas, la hidrólisis de lactosa en la industria de laticinios, en industrias de panadería, las envasas para calidad del pan, y también en la industria de cervezas, bastante para maturación de la cerveza, para acortar el tiempo de maturación de la cerveza, pero también, como les voy a enseñar más adelante, también para producir cervezas sin gluten. Otros beneficios y aplicaciones de las enzimas es una mejora de la eficiencia de la reacción, porque las enzimas muchas veces y la mayoría de las veces utilizan condiciones blandas de reacción, un medio acuoso, temperatura ambiente o temperaturas un poco más bajas que las temperaturas altas que se utilizan en catalizadores químicos, y muchas veces en pHs neutros, o en caso de alimentos muchas veces tenemos pHs un poco más ácidos, como en vinos, zumos, leche, y las enzimas están adaptadas a estos pHs también. Las enzimas nos permiten que tengamos una etiqueta limpia, o sea, que no necesitamos poner aditivos en nuestros alimentos, sustituyendo esos aditivos por enzimas en las formulaciones de alimentos. También nos proporciona obtener un proceso sustentable desde el punto de vista ambiental, o sea, un proceso más verde, y eso cada día más es necesario en el mundo que vivimos. También las enzimas son herramientas para mejorar la calidad del producto, sea el producto que sea la textura, la turbidez de ese producto, el aroma, el color, o mismo la vida de pratelería de este producto. Y también sirven para reducir costos una vez que podemos utilizar las materias primas, y también reutilizar las enzimas por el medio de inmovilización. Como la dije antes,
la utilización de procesos continuos, nos permite también ampliar la escala, hacer un scale-up de nuestro proceso y sobre todo permitir que tengamos procesos más automatizados y eso nos garantiza mucho más calidad del producto final que en un proceso muchas veces en batalla. Un poco de cómo actúan las enzimas. Bueno, las enzimas son polímeros de aminoácidos, como todos sabéis, y dentro de la estructura de enzima tenemos el sitio activo, que es el sitio donde se liga el sustrato para hacer la reacción. Si el sustrato se va al sitio activo de la enzima, que cataliza esta reacción para producir el producto de interés, sea cual sea la enzima que tengamos o que vamos a utilizar. Las estructuras de las proteínas tridimensionales nos permiten que a la parte externa de las enzimas tengamos una superficie más hidrofílica y dentro del corazón, vamos a decir así, de la enzima, una zona más hidrofóbica que mantiene o que sostiene la estructura de la enzima de esta forma tridimensional con sus doblamientos, y dentro de esta zona más hidrofóbica muchas veces se localiza el sitio activo. El sitio activo funciona de una manera como llave herradura para conectar el sustrato. Ya les he dicho antes que las enzimas son capaces de identificar sustratos muy específicos dentro de una mezcla de componentes químicos o de sustratos que puedan ser parecidos, y las enzimas son capaces, por este mecanismo de llave herradura, de conectar solamente los sustratos que son adecuados para catalizar su reacción. Y muchas veces las enzimas en el momento de catálisis sufren un ajuste inducido de su estructura para permitir que la catálisis ocurra de la manera más eficiente posible. Algunas de las aplicaciones de enzimas en el procesado de alimentos, ya les he dicho algunas. En panadería, con modificaciones de harina de trigo para permitir que la calidad de la harina sea la mejor posible para producción de los alimentos o de panes o tartas o lo que sea más adecuado. Mejorar el shelf life del producto. Mejorar la textura o la estructura de la miga del pan, o también para producción de productos sin gluten. En la parte de cerveza, ayudan a mejorar la extracción de cerveza. De hecho, la malta que se utiliza para producción de cerveza ya contiene enzimas naturales que hacen el proceso. Nosotros podemos añadir enzimas exógenas para mejorar ese proceso de extracción, enzimas que van a mejorar el proceso de filtración, enzimas que van a acelerar el proceso de maturación, y, como ya he mencionado antes, también enzimas que se pueden utilizar para producir productos o cervezas sin gluten. En tecnología de zumos y de vino, se puede utilizar las enzimas para clarificación y mejora del color de esos productos, mejorar filtración y maturación, y también en el caso inicial del proceso de zumos y de vinos para mejorar la extracción del zumo, mejorando el rendimiento. En la industria de laticinios y de quesos, también mejorar el shelf life, mejorar la maturación o acelerar la maturación del queso, modificar aromas y sabores de queso, y como bastante utilizado, imagino que muchos de vosotros seáis intolerantes a lactosa, para reducir lactosa en productos lácteos. Algunas otras aplicaciones también para el ablandamiento de carnes, para mejorar palatabilidad de productos PET, para refino de aceites vegetales, y también en muchos casos para conversión del almidón en azúcar por almilasas y glucosidasas. Ahora les voy a presentar un poco de los trabajos que hacemos aquí en nuestro grupo en diferentes áreas del procesado de alimentos, algunas de las que he mencionado un poco,
y de los resultados que obtenimos estos años todos por aquí que estamos trabajando en eso. De hecho, ha sido una experiencia bastante interesante preparar esta charla porque me hizo revisitar un poco de lo que estábamos haciendo ya hace bastante tiempo y me dejó bastante contento que estamos haciendo. Hicimos bastantes cosas bonitas por este tiempo. Empezando por la aplicación de enzimas en el procesado de zumos. Las enzimas pueden ser utilizadas para mejorar o utilizadas para trabajar en la extracción del zumo y también para clarificación del zumo. Para extracción, las enzimas son utilizadas sobre todo para quebrar la celulosa y la pectina, que hacen parte de la estructura celular y que mantiene las frutas en general. Y nosotros no utilizamos una enzima, sino una combinación de un cóctel enzimático que contiene pectinasas, celulasas y hemicelulasas. De hecho, pectinasas y celulasas y hemicelulasas también no son enzimas únicas, pero sino un conjunto de enzimas que van a actuar en diferentes partes de la molécula de la celulosa y de la pectina o de la hemicelulosa. Entonces, nosotros en ese trabajo, que el trabajo de Lucas en 2016, utilizamos una combinación de dos cócteles enzimáticos, el Pectinex Ultra Clear y el Alzheimer Beta, para mejorar la extracción del zumo de uva. ¿Y por qué dos? Porque nosotros habíamos visto por pruebas iniciales que el Pectinex Ultra Clear mejoraba muchísimo la extracción y el rendimiento del zumo de la fruta, pero porque tenían bastante actividad de pectinasas. Por otro lado, la Alzheimer Beta tenía más actividad de celulasas que pectinasas, y la combinación de las dos nos permitió tanto mejorar el rendimiento del zumo como también la capacidad reductora o la cantidad de compuestos bioactivos o de compuestos fenólicos que son también de interés de la salud, y si mejoramos eso en la calidad del zumo, nos hace bastante bien. Se hizo una optimización del tiempo de la reacción, de la temperatura y de la concentración de enzimas, sobre todo porque las temperaturas de una enzima y de otra, o de los cócteles, eran un poquito distintos. Entonces se buscó una combinación de condiciones de reacción que fuese tan buena para una o para otra enzima, y también la relación entre los dos preparados para obtener el máxima extracción de zumo, del rendimiento de zumo de uva, como también de la capacidad reductora o de compuestos fenólicos o bioactivos dentro del zumo de uva. En otro trabajo semejante, utilizamos, además de la enzima para extraer el zumo, en este caso era para preparar mosto de vino con uvas Cabernet Sauvignon, utilizamos la aplicación de ultrasonidos. Los ultrasonidos son conocidos por promover la captación del medio de reacción o del medio donde están, y eso ayuda con que se rompa las cadenas de las células de la fruta para mejorar la extracción. O sea, se hizo una combinación de una agitación mecánica con ultrasonidos y enzimas que nos permitió aumentar el rendimiento del zumo de un 70% hasta casi un 80% de rendimiento. O sea, eso representa para una industria un aporte bastante grande, y va a generar un vino de mejor calidad, porque si aumentas el rendimiento y aumentas sobre todo el contenido de granos Brix o de azúcar, te va a proporcionar un vino con más alcohol y con mejor calidad también. Por otro lado, también hicimos trabajos con clarificación de zumos. ¿Y por qué se hace aplicación de enzimas para clarificación de zumos? Primero, porque los zumos frescos, aunque sean buenos para la industria, o sean buenos para nosotros, para la industria son productos que son turbios y tienen una apariencia que no son tan buenas
al final para el consumidor que va a comprar un producto envasado. Los polisacáridos o los polisacáridos que forman parte del zumo tienden a precipitar durante el almacenamiento y van a resultar en un zumo con baja calidad y un poco a veces sin aroma. Así que las enzimas van a proporcionar la hidrólisis de esos polisacáridos, van a mejorar la filtración, la clarificación y la estabilización del producto final. En esos casos, para clarificación de zumos, en muchos de nuestros trabajos utilizamos las enzimas inmovilizadas, principalmente de los grupos de las pectinasas, o sea, cócteles diferentes formados por pectinasas, y utilizamos para clarificación, y con la inmovilización de las enzimas logramos reutilizar esas enzimas en bateladas repetidas. Nosotros conseguimos mejorar la productividad del proceso y al mismo tiempo estabilizar la estructura tridimensional de estas enzimas inmovilizadas. Como soporte para inmovilización de las enzimas, nosotros utilizamos muchas veces el quitosano. El quitosano es un polisacárido que se obtiene de la desacetilación de la quitina, que hace parte de exoesqueletos de crustáceos, algunos insectos, y con la quitosana, que serían estas esferas blancas, nosotros podemos activarla con diferentes moléculas para, una vez activada esta esfera, permitir la ligación o la inmovilización, la unión entre la enzima y el soporte. Las amarillas que veis aquí son esferas de quitosana activadas con glutaraldehído. El glutaraldehído es un agente bifuncional que es bastante utilizado para inmovilización de enzimas, pero que en el área de alimentos tenemos un problema grave porque el glutaraldehído es tóxico y bastante tóxico. Así que una vez que vamos a utilizar estas enzimas inmovilizadas en aplicaciones de alimentos, no es adecuado que utilizamos glutaraldehído, aunque los estudios que muestran que a lo largo de la utilización de las enzimas del proceso hay liberación de glutaraldehído para unir, sea bastante limitados, o sea, de hecho no tenemos comprobación de que el glutaraldehído se suelte del soporte. Buscamos evitar la utilización del glutaraldehído muchas veces y los estamos sustituyendo por la genipina. La genipina viene de frutos y flores, por ejemplo, como del jenipapo, y se hace la extracción directamente del fruto. Es bastante menos, o algo como 10 o a 15.000 veces menos tóxico que el glutaraldehído, o sea, de esta forma, bastante más interesante para aplicación en alimentos. En este primer trabajo que les presento de clarificación, hicimos la clarificación de zumo de naranja utilizando las pectinasas inmovilizadas en quitosano, pero de distintos tamaños, desde nanopartículas de quitosano a macropartículas de quitosano, y todas ellas con un núcleo magnético. ¿Por qué? Porque estas partículas nano de quitosano son bastante pequeñas, y si no tenemos un núcleo magnético, la separación de esas partículas al final del proceso es bastante compleja y complicada. Casi no es posible de hacer, porque una vez hacemos la clarificación, se precipitan todas las cosas que estarían en el zumo y las enzimas saldrían junto con todo que ha sido hidrolizado. Así que pusimos un núcleo magnético, pero una vez ponemos un campo magnético al lado del reactor, podemos sacar toda la enzima de dentro del reactor y reutilizarla en una nueva reacción. Las enzimas inmovilizadas presentaron una buena estabilidad térmica a 60 grados, sobre todo para la enzima inmovilizada en las macropartículas, que tiene un diámetro de más o menos 3 milímetros, que presentó un factor de estabilización 18 veces más alto que la enzima soluble. Y luego se utilizó en reactores en batelada para clarificación de zumo de naranja, y se pudo utilizar por pelo menos 25 ciclos de reacción, manteniendo un 85% de actividad
después de todo ese proceso. Las otras dos se puede utilizar un poco también, pero después de 15 ciclos de utilización de las nano y micropartículas de quitosana con enzima inmovilizada, la actividad ya estaba como alrededor de los 40% de la actividad inicial. O sea, tuvimos aquí un resultado bastante interesante y bastante bueno con utilización de estas partículas que nos hizo partir para una siguiente aplicación que fue aplicar las enzimas inmovilizadas en quitosano, en este caso las macropartículas, en reactores en columna, reactores continuos. Como las partículas de quitosana, las macropartículas de quitosana tienen un diámetro bastante grande, como les he dicho, de 3 milímetros más o menos, no hace falta para estas partículas el núcleo magnético, así que en este caso no utilizamos el núcleo magnético para estas partículas, utilizamos la conducción de reactor de dos formas, el reactor de lecho fijo y el reactor de lecho fluidizado, donde en ambos los casos la alimentación del reactor ha sido por la parte inferior del reactor, entraba el zumo fresco por la parte inferior del reactor y salía por la parte superior el zumo clarificado. Y en el caso del reactor de electrofluidizado, tenemos una segunda bomba que hacía una recirculación para hacer la fluidización y mantener las partículas de enzima inmovilizada suspensas en el reactor. De hecho, el reactor electrofluidizado nos permite mantener o aumentar un poco la área superficial de la partícula porque toda la superficie de la partícula está en contacto con el líquido, en nuestro caso el zumo, pero si fuéramos a utilizarnos para un reactor de hidrólisis de la quitosa o otros casos, nos tenemos un aumento del área superficial de la partícula en contacto con el zumo. En este caso, la inmovilización en partículas de quitosana activadas con glutarodeído. En esta época aún estamos trabajando con glutarodeído. Ahora ya no trabajamos más con glutarodeído, solo con genipina. Y les voy a enseñar resultados con la genipina dentro de pronto. Y medimos la estabilidad de la enzima, los efectos de la temperatura y pH, el reactor de las dos formas de conducción y trabajamos en el proceso continuo que nos permitió obtener un zumo de naranja clarificado con buenas propiedades físico-químicas. Y como les he comentado, ahora ya no trabajamos más con el glutarodeído para activar las enzimas o a las esferas de quitosana, sino con la genipina, que son las enzimas que presentan aquella característica un poco más oscuras, un poco un azul bastante oscuro. Y en este trabajo reciente que hemos publicado de Vinicius, estudiamos la relación altura del reactor con el rayo, o sea, manteniendo el volumen constante, pero trabajando un poco las constantes geométricas de nuestro reactor para estudiar un poco la fluidodinámica del reactor durante el proceso de clarificación del zumo de naranja. Y nosotros vimos que cuanto más baja o la reacción altura con diámetro del reactor, el reactor funciona mejor o casi no hay diferencia en el proceso de clarificación para diferentes flujos que utilizamos, sean flujos más bajos o más altos, o más bajos, perdón, con tiempos de resistencia más altos, o flujos más altos con tiempos de resistencia bajos. Si el reactor tiene una altura bastante grande para comparar el rayo, eso se nota que a basones más altas o a caudales más altas se baja bastante la clarificación y por otro lado se tiene un poco de mejora de la clarificación en caudales más bajos. Se notó también que las partículas con genipina absorbían bastante partículas del propio zumo. Aquí se nota una
una enzima, una esfera de quitosana en su estado natural, nuevo, con enzimas inmovilizadas, y aquí después del uso en el proceso de clarificación. En este caso, lo lavamos solamente con tampón, y la B y la C, la enzima ha sido lavada después de un tiempo de operación con una solución, además de tampón, de NaCl. O sea, logramos al final sacar todo eso que recubría la enzima y dejarla la enzima nueva para utilizarlo otra vez. O sea, podéis ver en los reactores que la enzima antes, o en este caso, estaba bastante cubierta con partículas, y luego ya pudimos utilizar la enzima otra vez sin grandes problemas. Eso después de más o menos 80 horas de operación. Tuvimos que parar el reactor, vaciarlo, limpiarla y lavar las partículas de quitosano y empezar otra vez el proceso. Bueno, cambiando un poco el tema ahora para hablar un poco de la aplicación de la enzima en cervezas. El primer caso es en el proceso de maturación de la cerveza para reducción de dos flavors, en el caso del diacetil, que es una molécula que presenta un aroma un poco mantecoso, sí, pero que es parte del proceso natural de producción de la cerveza. El diacetil es formado por la descarboxilación del alfa-acetolactato. Esta reacción de formación de diacetil se pasa en la fase de maduración de la cerveza. Es espontánea, pero es bastante lenta. Y muchas veces, si acortamos el tiempo de maturación de la cerveza, el diacetil va a estar presente y va a causar este flavor en la cerveza. Luego, ese diacetil es convertido a R-acetoína por las propias levaduras que están presentes en la cerveza. O sea, las levaduras que están presentes van a hacer todo este proceso, pero de una forma bastante lenta. Eso se hace que se alargue un poco el tiempo de maturación de la cerveza. Por otro lado, si añadimos una enzima llamada alfa-acetolactato descarboxilasa, acortamos esta vía de conversión del acetolactato a acetoína sin pasar por el diacetil, y de esta forma reduciendo la presencia de este off-flavor. En este caso aquí utilizamos esferas no de quitosana, pero partículas de alginato con gelatina. ¿Por qué? Porque esas partículas nos permitían hacer un secado y luego rehidratarlas para utilizarlo otra vez. El quitosano, toda vez que la secamos, la estructura esférica se rompe y nosotros no podemos reutilizarla. Y eso hace con que, si vamos a pensar en una aplicación industrial, se va a buscar una condición que no hace falta que se mantenga en frío o se mantenga en suspensión, y en este caso podríamos tener las partículas guardadas a temperatura ambiente y secas. Entonces conseguimos obtener estructuras idénticas a las iniciales, y una vez rehidratadas o cuando puestas para su aplicación en la cerveza, la enzima presentaba una actividad bastante satisfactoria. En este caso se utilizó la enzima por 30 ciclos en cervezas para la reducción del diacetil. Hacíamos una contaminación de una cerveza comercial con diacetil, y íbamos observando la reducción de ese diacetil, y se logró utilizar hasta 30 ciclos de reacciones, manteniendo más o menos un 40% de la actividad inicial de la enzima. En otro trabajo que hicimos en el grupo, trabajamos con proteasas para aplicación de cervezas sin gluten. O sea, si yo tengo una cerveza,
yo añado una enzima que va a quebrar el gluten. Este gluten degradado por las proteínas va a ser medido por un método que sea el más adecuado y al final tengo una cerveza sin gluten. Hoy en día es una búsqueda muy grande por productos sin gluten. De hecho, hay muchos productos sin gluten en el mercado, pero muchas veces los productos no tienen la mejor calidad posible porque por veces faltan estudios de desarrollo de procesos para que los productos finales tengan la calidad adecuada y se parezcan más a los productos con gluten. Hay mucha gente que no puede comer nada de gluten por ser celíacos y hay gente que busca productos sin gluten, imaginando que de alguna forma el gluten es el vilano de la obesidad o que sea, pero el gluten en este caso no es el vilano. Pero la búsqueda por productos sin gluten está bastante grande. La legislación de cuánto de gluten puede estar presente en alimentos para ser denominados sin gluten es bastante distinta en diferentes países. El Códex Alimentarios, que es un guía, vamos a decir así, de orientación general, dice que tiene que tener menos de 20 ppm de gluten. De hecho, para preparar productos, o en este caso cervezas sin gluten, la opción más segura siempre van a ser los cereales sin gluten. Pero los productos obtenidos por cereales sin gluten se parecen muy poco a cervezas a las que estamos acostumbrados a tomar. Nosotros, digo por mí, pero no sé si vosotros también bebéis cervezas o no. Pero de todas las formas, preparar cervezas con cereales sin gluten es la opción más segura. También tenemos peptidasas endógenas del propio grano de cebada que pueden, ya hacen un poco de la hidrólisis, pero en cantidades muy pequeñas. Y tenemos endopeptidasas exógenas que podemos añadir para reducir la cantidad de gluten. De hecho, estas endopeptidasas ya son usadas en cervezas para mejorar la turbidez final de la cerveza, ayudando la filtración de la cerveza y indirectamente se ha descubierto que esas enzimas serían capaces también de degradar el gluten. El problema que nosotros identificamos de aplicación de esas enzimas en cervezas es que si aplicamos en diferentes etapas del procesado o de la elaboración de cerveza, vamos a tener un producto final con distintas características y eso que queríamos entender cuál es la fase más importante para aplicar la enzima para que obtengamos un producto con mejor calidad o con una calidad más cerca de lo que una cerveza con gluten tenga. De hecho, aplicamos la enzima en el inicio del proceso de elaboración de cerveza, após el proceso de mosturación, después del proceso de fervura, antes y después del proceso de fermentación, antes de la maturación. Nosotros vimos que la cerveza control, donde no se aplicaba enzima, las cantidades de gluten eran bastante altas. Si aplicamos post-fermentación, antes del proceso de maturación, logramos una cerveza con calidad final adecuada y en los otros casos también siempre obteníamos cervezas con una cantidad de gluten abajo del índice del Códex Alimentarios de 20 ppm. Y lo que observamos más es que la aplicación de la enzima afectaba más la formación de la espuma de la enzima. El color, el contenido de alcohol, el contenido de amargor y otras propiedades físico-químicas no eran alteradas,
pero la cantidad de espuma sí, porque una vez que hidrolizas proteínas, vas a desestabilizar la formación de espuma. El tiempo para desaparecimiento de la espuma, que es como medimos la calidad de la espuma, en el proceso control era mayor que 300 y cuando aplicamos la enzima después de la fervura, antes de la fermentación, logramos también estos valores cerca del control, mientras que las otras etapas del proceso de cerveza, el tiempo para desaparecer la espuma era bastante más corto, o sea, no era bastante adecuado. Así que logramos reducir la cantidad de gluten a niveles regulatorios adecuados. Vimos que la aplicación de la enzima afectaba muchísimo la estabilidad de la espuma y al final logramos una cerveza sin gluten con un impacto mínimo en los atributos de la cerveza. Otra línea de investigación que desarrollamos aquí en nuestro grupo ha sido de la producción de prebióticos y hidrólisis de la lactosa. De los prebióticos que trabajamos, sobre todo para producción de galactoligosacáridos y lactosucrosa con beta-galactosidasas, de frutoligosacáridos con beta-frutosilfuranosidasas, que es una actividad de muchas invertasas cuando tenemos una cantidad o una concentración de sucrosa bastante alta, y también la síntesis de glucoligosacáridos a partir de sacarosa utilizando dextransucrasas. En ese caso utilizamos también reactores en columna como los que hicimos para los zumos de frutas, y entraban los sustratos, o sea, soluciones de lactosa o soluciones de sacarosa con concentraciones bastante altas, alrededor de 300 a 500 gramos por litro en las partes inferiores de los reactores, también de lecho fijo, también de lecho fluidizado, y los productos eran separados en la parte superior de los reactores, y como en el caso anterior, para los lechos fluidizados tenemos una bomba extra para hacer la fluidización del reactor. En este caso también los biocatalizadores fueron esferas de ectosanas activadas en este caso con glutaraldehído, luego también con genipina, y en ambos los casos las reacciones con enzimas inmovilizadas, sean lactasas o beta-galactosidasas o las beta-frutofuranolidasas. En este primer trabajo para producción de galactoligosacáridos en reactores de lecho fijo, vimos que el caudal afectaba mucho la producción de los GOS. Optimizamos la producción de los GOS con el flujo de alrededor de 3 mililitros por minuto, y luego se aplicó de forma continua tanto para hidrólisis de lactosa cuanto para producción de GOS, y el reactor se operó por más o menos 15 días y se mantuvo la actividad inicial que teníamos al inicio del proceso, tanto para el caso de hidrólisis de lactosa cuanto para el caso de producción de los GOS. En este caso, utilizamos de manera semejante para producción de los frutoligosacáridos, también para reactores de lecho fijo y lecho fluidizado. Se vio que los reactores de lecho fijo presentaban mejores rendimientos de producción de FOS, y lo que se observó cuando se utilizó reactores por un proceso continuo por muchos días es que al final de 40 días seguíamos con el 100% de la actividad inicial de la producción de fructoligosacáridos, pero que la enzima de alguna forma
presentó una pérdida de actividad porque al principio se obtenía más de los GF3, que sería un tetrasacárido, una molécula de glicosa con 3 moléculas de fructosa, do que en el caso del GF2, que serían una molécula de glicosa con 2 de fructosa. De hecho, para que tengamos una GF3, necesitamos primero tener una GF2 para luego esta GF2 incorporar una molécula de fructosa más. O sea, se va alargando la cadena del FOS partiendo de la sacarosa y se va incorporando moléculas de fructosa. Y al final de los 40 días, lo que vimos es que la concentración, del GF2 ha sido más alta que la concentración de GF3. O sea, la enzima, a pesar de mantener la cantidad de FOS al 100% o alrededor de 220 gramos por litro, ya no era más capaz de convertir, la GF2 en GF3 y se acumulaba más el trisacárido que el tetrasacárido en el proceso. O sea, la actividad ha cambiado un poco después de 40 días de operación. Otra de las aplicaciones que hicimos en nuestro grupo ha sido para la producción de ciclodextrinas. Ciclodextrinas son esas moléculas circulares que se hacen con la hidrólisis del almidón por la enzima llamada cicloglicosiltransferase, que hace con la hidrólisis del almidón y la formación de esas moléculas circulares, que son moléculas de inclusión que se puede utilizar en la industria para encapsular componentes amargos de zumos de frutas o encapsular compuestos fenólicos o otras cosas que se desea. Nosotros podemos producir con CGTasas las alfa, beta y gamma ciclodextrinas, y eso va a cambiar el número de moléculas de glucosa de 6, 7 o 8 moléculas de glucosa en cada caso. En este caso, la producción de la beta ciclodextrina ha sido también afectada por el caudal. Si aumentamos el caudal, teníamos un aumento de productividad, o sea, se producía más en menor tiempo, pero por otro lado se bajaba la conversión y la producción. Y lo que buscamos siempre es un equilibrio de las condiciones de máxima productividad, pero también de máxima conversión de nuestro proceso. Y por fin, la última aplicación que me gustaría hablar para vosotros es lo que estamos trabajando actualmente. De hecho, está Vinicius en Madrid, en el grupo del profesor Roberto, desarrollando una parte del proceso. Camila, que yo he visto que estaba en la audiencia, está trabajando bastante también eso, que es la preparación de indicadores de tiempo-temperatura para monitorear el shelf life de alimentos en la cadena del frío. O sea, vamos a incorporar una enzima, en este caso la lacasa, en nuestro TTI, nuestro indicador de tiempo-temperatura. Este indicador de tiempo-temperatura va a hacer la reacción que va a generar un cambio de color de este indicador, y este cambio de indicador va a ser semejante a la exposición del alimento a la temperatura que esté. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un pollo y el pollo debe ser mantenido a 4 grados, si yo saco de 4 grados y le dejo expuesto a temperatura ambiente, por ejemplo, como estamos aquí hoy a 25 grados, la degradación de este pollo va a ser bastante más rápida que en temperatura de frigorífico. O sea, si el embalaje no me permite ver que este alimento estuvo expuesto a una temperatura abusiva, porque una vez ha sido puesto otra vez para nevera, lo que vamos a buscar con este indicador es enseñar al consumidor
que hubo un aumento de la deterioración de este alimento causada por una exposición inadecuada del alimento a alta temperatura. Con eso logramos mejorar y monitorear los alimentos, mejorar el manejo de la calidad de los alimentos y, sobre todo, informar mejor al consumidor que va al supermercado a comprar su producto y saber si ese producto estuvo durante todo el periodo almacenado de una manera adecuada o no. En este trabajo que publicamos este año, logramos un TTI que presentó respuestas bastante satisfactorias cuando sostenido a cambios de temperatura con las líneas continuas. Podéis ver el cambio de temperatura, primero a 5, luego a 25, llegando hasta al 30 grados de temperatura, y el sensor o el TTI ha respondido de una manera bastante satisfactoria a estos cambios de temperatura, llegando hasta el final después de 10 días de control de este elemento. En todos los casos, ya antes de finalizar, me gustaría decirles que no ha sido posible por el tiempo traer todo lo que trabajamos en nuestro grupo por estos años, esos 15 años que estoy como profesor aquí en la URGS, pero trabajamos también bastante con síntesis de aromas naturales por lipasas. Los aromas catalizados por enzimas pueden ser considerados aromas naturales para ser incorporados en alimentos, no necesitando que esté especificado como un aditivo químico. Trabajamos con la mejoría de la harina de trigo para sustituir aditivos químicos, también con bastante éxito y mejorando la calidad de la harina. Trabajamos con la hidrólisis de un residuo de la industria de salchichas con celulasas, un residuo celulósico, y hicimos la hidrólisis de este residuo y lo aplicamos para preparar hamburguesas, para aumentar el teor de fibras en hamburguesas, con una colaboración con un grupo del Canadá. También la aplicación de la asparaginasa para reducción de acrilamida en batatas o boniatos. También para extracción de aceites de semillas con enzimas, con una colaboración con una profesora de México, y en muchos trabajos de inmovilización de enzimas en soportes sólidos, en colaboración con otros profesores aquí de la universidad, pero sobre todo con el profesor Roberto Fernández Lafuente de CSIC de Madrid. Y por fin sí, me gustaría decir que las enzimas son bastante importantes en la aplicación de alimentos. Yo he podido traer un poco de la experiencia que tenemos en esta área. Aplicación de enzimas es una forma de innovar en los procesos de alimentos, mejorar la competitividad de las empresas y, sobre todo, una preocupación con el bienestar de los consumidores, produciendo productos más naturales y con mejor calidad. Me gustaría por fin agradecer además de los organismos de fomento, al CNPq, a FAPEREX y CAPS, que ayudan con aporte financiero a nuestros proyectos, al profesor Roberto Fernández Lafuente del ICP de Madrid, donde estuve en el año 2008, y luego varios estudiantes estuvieron allí, y como os he dicho, de momento está Vinicius ahí, al profesor Juan Manuel Bolívar de la Complutense de Madrid, a profesora Magali Remo Simeón del INSA Toulouse, donde estuve haciendo un postdoc en 2017, profesora Eliana Meneses del Instituto de Química aquí de URGS, profesora Manuela Klein de otra universidad aquí de Porto Alegre, profesora Weimar de la UNICACH de México, al profesor Carlos Pence de FURG, profesora Marlica Mazzola de la Universidad de Caxias, aquí de Rio Grande do Sul, la profesora Denise Freire
de la Federal de Río de Janeiro. Yo he visto que la profesora Denise Freire estuvo en una edición anterior de los seminarios y es una persona que le tengo un gran cariño. Y por fin, pero no menos importante, o sobre todo más importante, agradecer a la gente del grupo de biocatálisis, bioprocesos y biotecnología, que está todos los días aquí trabajando y haciendo con que sea posible, con que las ideas que tengamos se puedan investigar y hacerlas realidad. Muchísimas gracias a todos por la atención y estoy a disposición para las preguntas que les pueden ayudar. Muchas gracias, Rafael, por tu muy interesante presentación. Y tenemos tiempo para alguna pregunta, alguna aclaración. En concreto, tenemos dos, más alguna que tengo yo preparada. Una de ellas dice que para la inmovilización entre el quitosano y el alginato, ¿con cuál se obtuvieron mejores resultados? Bueno, depende mucho de la enzima. En este caso, para la aplicación en la cerveza, lo que obtuvimos mejores resultados ha sido con el alginato. Pero en general, nuestras enzimas la utilizamos, la inmovilización en quitosano, casi todas las aplicaciones que tenemos aquí en el grupo son con el quitosano. El quitosano ha sido la que mejor ha presentado resultados, pero en este caso, el alginato puro para enzimas no es la mejor solución, pero la combinación del alginato con gelatina, lo que hicimos para la aplicación de cerveza, sí que ha sido bastante interesante y al final fue lo único posible para obtener una estructura que después de seca la esfera, se mantuvo la estructura y con eso se pudo almacenar en temperatura ambiente. Eso, desde un punto de vista de aplicación industrial, es bastante interesante. Y otra pregunta que nos formula también María es si os habéis planteado utilizar quitosano modificado o modificarlo para ver si mejora el rendimiento. María, si podéis aclarar lo que significa modificarlo. Es Sería mejor. modificarlo químicamente, o sea, modificar sus propiedades por... Lo que hicimos en un trabajo ha sido trabajar, bueno, de hecho con otro profesor aquí del propio instituto que estaba trabajando con el quitosano. Empezamos con la quitina y hicimos diferentes grados de desacetilación de la quitina para obtener un quitosano con diferentes grados de desacetilación. Lo que vimos que a partir de un 75% hasta un 80 o 90% de desacetilación, nosotros tenemos resultados bastante buenos. Luego, el quitosano lo podemos preparar de diferentes formas. Yo les he presentado allí que habíamos preparado el quitosano con enano, micro y macropartículas esféricas. Se puede preparar y estamos haciendo ahora para los TTIs el quitosano en una forma de film, donde ponemos el quitosano con el sustrato y la enzima o un sustrato que va a cambiar el color y luego añadimos la enzima que va a hacer el cambio de color y el film será el indicador del cambio de temperatura y tiempo que está expuesto el alimento. Así que modificar el quitosano, modificamos sea con un glutarato o con la genipina para permitir la inmovilización. Se puede utilizar el quitosano puro como una forma esférica, la preparación de esferas que hacemos para inmovilizar la enzima. Pero el problema es que el quitosano, una vez que le pones a un medio ácido, un pH alrededor de los 4, 4,5 o 5 muchas veces, se deshace porque es soluble en medio ácido. Así que nosotros tenemos que entrecruzarlo y ahí o lo entrecruzamos bien con glutarato o lo entrecruzamos con la genipina, que ahí sí podemos inmovilizar la enzima y además mantener esa estructura estable, porque en alimentos muchas veces utilizamos en medios que son medios más ácidos, como los zumos o el vino
o la leche, en fin, son medios un poco más ácidos por veces y necesitamos que sean partículas que sean estables a estos pHs. Gracias. Bueno, yo tengo un par de cuestiones también muy simples. Uno es, me llamó mucho la atención el uso de la genitina, que por lo que has dicho, obtenéis de una fruta allí. Sí, ¿Qué tipo de compuesto es la es genitina? un, es un, es un disacárido con moléculas, ¿cómo le voy a decir? Bueno, es un sacárido obtenido de la forma química en español, Sí, pero para ¿es decirle. fácil de obtener, de extraer del Bueno, fruto? ¿Es abundante? de hecho hicimos una patente para extracción de la genipina del genipapo, porque si vas a comprar de Sigma, 1 gramo de genipina te vale como más o menos unos 800, 700, 800 euros. Es bastante caro para investigación. Y, pero es obtenida de fuentes naturales. Así que buscamos formas de hacer. Un compañero, el profesor Plinio, ha sido responsable con unos estudiantes de hacer la patente de extracción y hoy en día tiene una empresa, una startup para producción de la genipina y comercializa la genipina, sobre todo para fines de investigación. Está bastante abierto a colaboraciones. Produce una genipina con un grado de 98% de pureza, que es bastante alto. La de Sigma tiene 99, pero para nuestras aplicaciones en área de enzimas está bastante bien. Y busca eso ahora difundir, pero a un coste bastante más bajo de que produce o que vende Sigma, por ejemplo. Sí, sí, porque parece un compuesto muy interesante. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Nos has hecho una revisión de varios temas muy interesantes, todos ellos, desde la cerveza, la producción de los prebióticos. Y te agradezco mucho la charla, lo que has presentado. Y esperamos que con el seminario pues, todos los asistentes pues, hayan aprendido y hayan conocido todo lo que realizáis ahí en Brasil, en el sur de Brasil. Bueno, Manuel, yo que agradezco a la invitación, ha sido un placer bastante grande y para mí es bastante interesante y me deja bastante contento participar de esos momentos, hablar un poco de los proyectos que trabajamos, de las cosas que hacemos y de nuestra parte estamos aquí abiertos para colaboración. Muy bien, pues muchas gracias. Reitero el agradecimiento y simplemente comentar que el próximo seminario será el martes 21 de abril, que lo presentará Jorge Santos Belti, que es del Tecnológico de Monterrey, México, que nos dará una charla titulada Nuevos enfoques de la ingeniería de alimentos y seguridad alimentaria. Pues muchas gracias a todos y hasta el próximo seminario y especialmente a ti, Rafael. Muchas Un gracias a saludo a todos. todos. Un saludo, buenas tardes.